En las vastas y húmedas llanuras del Pantanal, donde el sol ecuatorial golpea con una fuerza implacable y el aire vibra con el zumbido de millones de insectos, la vida es un ciclo incesante de belleza salvaje y brutalidad descarnada. Aquí, los ríos serpentean como cintas de plata líquida, bordeados por una vegetación exuberante que oculta tanto paraísos como trampas mortales. En este mundo anfibio, donde el agua y la tierra se entrelazan en un abrazo perpetuo, reinan criaturas adaptadas a la perfección para la supervivencia, y entre ellas, ninguna inspira más temor primordial que el caimán yacaré, el gigante de dientes afilados, el señor silencioso de las aguas turbias. ¿Qué harías si vieras a tu ser más amado, a tu propia carne y sangre, atrapado en las fauces de una pesadilla viviente, si cada segundo que pasa es un eco de la muerte acercándose? Hoy seremos testigos de una historia que trasciende el mero instinto, una historia de una madre, una nutria gigante llamada Piatá, cuyo amor por su cría la empujó a desafiar al depredador más formidable de su mundo, un coloso caimán conocido por los ribereños como Sombra Antigua. Pero no fue solo una batalla de fuerza lo que definió este encuentro. Fue una decisión, un acto tan desgarrador y tan inesperado que redefine lo que entendemos por sacrificio maternal. Prepárense, porque lo que Piatá hizo cuando su pequeño cachorro fue arrastrado hacia las profundidades fue simple y aterradoramente impensado. No parpadeen, porque cada instante de esta crónica les helará la sangre y quizás les tocará el alma de una forma que jamás imaginaron. Piatá era la matriarca de una pequeña pero unida familia de nutrias gigantes o arirañas, como se las conoce localmente. Su pelaje, de un marrón oscuro y lustroso, brillaba bajo el sol cuando emergía de las aguas del río Paraguay, su cuerpo largo y musculoso perfectamente adaptado para una vida acuática. Tenía unos ojos inteligentes, vivaces, que no perdían detalle de su entorno, y una mancha irregular de color crema en su garganta, una marca única que la distinguía entre las suyas. Su familia consistía en su compañero de toda la vida, Araguaya, un macho robusto y vigilante, y 3 cachorros juguetones de apenas 6 meses, y Cal, el más curioso, Mayu, la más ágil, y el pequeño Kyle, el Benjamín, un poco más tímido que sus hermanos, siempre buscando la cercanía y protección de su madre. Para esta familia de nutrias, el río era su hogar, su despensa y su campo de juegos. Pasaban sus días nadando con una gracia asombrosa, pescando con una destreza increíble. Sus presas favoritas eran los peces piraña y los bagres, y socializando con una compleja serie de silbidos, gruñidos y chillidos que solo ellos entendían. Su tejonera, excavada en las altas riberas del río, era un refugio seguro, con múltiples entradas y salidas, algunas ocultas bajo el agua. La vida era buena, aunque siempre llena de los peligros inherentes al pantanal. Águilas arpías acechaban desde el cielo, jaguares merodeaban por las orillas, y en las profundidades, siempre presente, la amenaza de los caimanes. De todos los caimanes que habitaban ese tramo del río, ninguno era tan temido como Sombra Antigua. Era un espécimen descomunal, un macho viejo que, según las leyendas locales, había sobrevivido a cazadores, a sequías y a incontables enfrentamientos con rivales. Medía más de 4 metros de largo, su piel era un mosaico de cicatrices ancestrales, y sus ojos, de un amarillo reptiliano, observaban el mundo con una frialdad calculadora y una paciencia infinita. Se movía con un sigilo aterrador, capaz de permanecer inmóvil durante horas, pareciendo un tronco flotante, hasta que una presa desprevenida se ponía a su alcance. Entonces, con una explosión de velocidad y poder, sus mandíbulas se cerraban como una trampa de acero. Piatá conocía bien la reputación de Sombra Antigua. Había enseñado a sus cachorros a estar siempre alerta, a reconocer el más mínimo indicio de su presencia, una ondulación inusual en el agua, el silencio repentino de las aves, el olor particular que emanaba de su piel coriácea. Siempre que era posible, evitaban las zonas del río que el gran caimán frecuentaba, pero el pantanal es un territorio compartido, y los encuentros, a veces, eran inevitables. Aquel fatídico día había comenzado como cualquier otro. El sol de la mañana calentaba el agua, y la familia de nutrias había salido temprano a pescar. Los cachorros,
Bajo la atenta mirada de Piatá y Araguaia, practicaban sus habilidades de caza, persiguiendo peces pequeños cerca de la orilla, chapoteando y jugando con la energía incontenible de la juventud. Kyle, el más pequeño, se había alejado unos metros de su madre, fascinado por una mariposa azul que revoloteaba sobre un lecho de jacintos de agua. Estaba en aguas poco profundas, apenas a un par de cuerpos de distancia de la ribera fangosa. Piatá lo observaba con ternura, una leve sonrisa nutriera dibujada en su rostro, si tal cosa existiera. Había un momento de paz, de idílica normalidad. El aire olía a tierra húmeda y a flores acuáticas. El único sonido era el chapoteo de los cachorros y el canto distante de un chajá. Fue entonces cuando el mundo se detuvo. Sin previo aviso, sin una sola ondulación que delatara su presencia, la superficie del agua junto a Kyle explotó. Una forma oscura y masiva emergió con la velocidad de un torpedo, y antes de que Piatá pudiera siquiera emitir un grito de alarma, las enormes mandíbulas de sombra antigua se habían cerrado sobre el pequeño cuerpo de Kyle. El chillido agudo y aterrorizado del cachorro fue ahogado casi al instante por el agua cuando el caimán, con una sacudida poderosa de su cola, comenzó a arrastrarlo hacia las profundidades del canal principal del río. Todo ocurrió en menos de 3 segundos, un instante de horror puro, paralizante. Piatá sintió como si un rayo helado le hubiera atravesado el corazón. El grito que se ahogó en su garganta fue de una angustia tan profunda que pareció desgarrar el tejido mismo de la realidad. Araguaia, a su lado, reaccionó con la furia desesperada de un padre, lanzándose al agua, nadando frenéticamente hacia donde el caimán desaparecía con su hijo, emitiendo una serie de gruñidos y silbidos de guerra. Los otros 2 cachorros, Ikal y Mayu, se quedaron petrificados en la orilla, sus pequeños cuerpos temblando, sus ojos fijos en la estela turbulenta que dejaba el monstruo. Pero Piatá no se quedó paralizada por mucho tiempo. El shock inicial dio paso a una oleada de adrenalina tan potente, a una furia maternal tan visceral, que eclipsó cualquier atisbo de miedo. Su cría, su pequeño Kyle, estaba en las fauces de la muerte, y ella, su madre, no iba a permitirlo. No sin luchar hasta su último aliento, se lanzó al agua con la ferocidad de un proyectil, sus poderosas patas y su cola impulsándola a una velocidad increíble. Superó a Araguaia, sus ojos fijos en la forma oscura que se movía bajo la superficie, arrastrando a su hijo hacia un destino fatal. Sabía que las posibilidades eran casi nulas. Un caimán del tamaño de sombra antigua, una vez que tenía una presa en sus mandíbulas, raramente la soltaba, y si lo hacía, era usualmente para reposicionarla y tragarla. Además, el caimán buscaría sumergirse, ahogar a su presa, una táctica letal contra la que una nutria, a pesar de ser acuática, tenía pocas defensas. Piatá alcanzó al caimán justo cuando éste comenzaba a realizar su infame giro de la muerte, una maniobra diseñada para ahogar y desmembrar a sus víctimas. Podía ver el pequeño cuerpo de Kyle, inerte, en la boca del gigante. Un hilo de sangre teñía el agua a su alrededor. El corazón de Piatá se encogió, pero no vaciló. Con un grito de guerra que mezclaba furia y desesperación, se lanzó sobre el lomo del caimán. Sus dientes, afilados y diseñados para sujetar peces resbaladizos, buscaron un punto vulnerable en la gruesa armadura de sombra antigua. Mordió con todas sus fuerzas la piel más blanda que pudo encontrar cerca de los ojos del reptil, intentando infligir dolor, intentando distraerlo. Araguaia llegó segundos después atacando el otro lado, mordiendo la base de la cola del caimán. Sombra antigua, irritado por el ataque de estas criaturas insignificantes, sacudió su enorme cuerpo con violencia, intentando quitárselas de encima, pero Piatá se aferró con la tenacidad de una garrapata, sus garras buscando asidero en la piel escamosa. El caimán se sumergió, arrastrándolos a ambos hacia el fondo fangoso del río. El agua se volvió oscura, la visibilidad era casi nula. Piatá sintió la presión en sus pulmones, la necesidad imperiosa de respirar, pero no soltó su presa. Siguió mordiendo, arañando, luchando con una ferocidad ciega. De repente, el caimán emergió de nuevo, resoplando con furia. La táctica de ahogamiento no había funcionado tan rápido como esperaba con estas nutrias increíblemente persistentes. Por un instante, aflojó ligeramente la presión de sus mandíbulas sobre Kyle
quizás para tomar una mejor presa o para lidiar con sus atacantes, y en ese brevísimo instante, Piatá vio una oportunidad. Con un esfuerzo sobrehumano, ignorando el dolor de sus propios pulmones a punto de estallar, Piatá se impulsó con sus patas traseras y, usando la cabeza del caimán como apoyo, logró clavar sus dientes con una precisión desesperada justo en el ojo de Sombra Antigua. El rugido que emitió el caimán fue diferente a todo lo que Piatá había oído antes. No fue un rugido de agresión, sino de puro dolor y shock. La bestia se sacudió con una violencia espasmódica, y en esa convulsión sus mandíbulas se abrieron lo suficiente. Kael se deslizó fuera de la boca del monstruo, inerte, sangrando, pero libre. Araguaya, con una rapidez asombrosa, agarró al cachorro por el pellejo del cuello y comenzó a nadar desesperadamente hacia la orilla más cercana, una pequeña isleta de arena y juncos. Piatá, al ver a su cría a salvo momentáneamente, quiso seguirlo, pero Sombra Antigua, ahora cegado de un ojo y enloquecido de dolor y rabia, se giró hacia ella con una furia renovada. Ya no era solo caza, ahora era venganza. Piatá sabía que no podía escapar. El caimán, a pesar de su herida, seguía siendo inmensamente poderoso y ella estaba agotada, herida, y el monstruo ahora la veía como la fuente de su agonía. Si intentaba huir, la alcanzaría fácilmente y la mataría. Y peor aún, si la mataba, ¿quién protegería a Araguaya y a Kael en la isleta? ¿Quién guiaría a Ikal y Mayu, que seguían aterrorizados en la otra orilla? El caimán se abalanzó. Piatá lo esquivó por centímetros, sintiendo el vaho fétido de su aliento, viendo la hilera de dientes mortales pasar a milímetros de su rostro. Rodó en el agua, tratando de ganar unos segundos, unos preciosos segundos para pensar. Su mente, a pesar del caos y el dolor, trabajaba a una velocidad vertiginosa. No había escapatoria física. La fuerza bruta ya no era una opción. Había infligido una herida terrible, pero el gigante seguía siendo un gigante. Miró hacia la isleta donde Araguaya intentaba reanimar a Kael. Miró hacia la orilla lejana, donde sus otros dos hijos la observaban, y supo con una certeza helada y absoluta que solo había una cosa que podía hacer para asegurar, o al menos aumentar, las posibilidades de supervivencia de su familia. No era una estrategia de lucha, no era una huida ingeniosa, era algo mucho más profundo, algo que iba en contra de cada fibra de su ser instintivo de supervivencia, pero que resonaba con una lógica maternal irrefutable y desgarradora. Sombra Antigua volvió a cargar, sus fauces abiertas como las puertas del infierno. Piatá lo esperó, y justo antes de que el impacto fuera inevitable, justo antes de que esos dientes se cerraran sobre ella, Piatá hizo su movimiento. No atacó, no esquivó hacia un lado, se sumergió profundamente, pero no para escapar por debajo del caimán. Se sumergió y nadó directamente hacia la parte más profunda y oscura del canal del río, alejándose de la isleta, alejándose de la orilla donde estaban sus otros cachorros. Se estaba ofreciendo como señuelo, pero de una manera mucho más definitiva. Estaba llevando la lucha, la atención del monstruo herido y enfurecido, lejos de su familia. El caimán, confundido por un instante por la desaparición de su objetivo inmediato, pronto detectó el movimiento de Piatá en las profundidades. Su instinto de depredador, ahora exacerbado por el dolor y la sed de venganza, se fijó en ella. Olvidó la isleta, olvidó todo lo demás. Solo existía esa nutria que lo había herido, que ahora huía hacia las aguas más peligrosas, y la siguió. Piatá nadaba con todas las fuerzas que le quedaban, no hacia la seguridad, sino hacia la incertidumbre de las aguas más profundas y turbias, un territorio que favorecía aún más al caimán. Cada brazada era una agonía, sus heridas ardían, sus pulmones gritaban por aire. Podía sentir la presencia masiva de Sombra Antigua siguiéndola, acercándose. Sabía que este era un juego que no podía ganar, no en el sentido tradicional. Pero cada metro que se alejaba de su familia era un metro más de seguridad para ellos. No era solo atraerlo lejos, era algo más, era una apuesta terrible y definitiva. Sabía que Sombra Antigua, herido en un ojo, estaría desorientado, furioso y menos preciso, pero también sabía que en las profundidades él tenía toda la ventaja y ella
estaba llegando al límite de su resistencia. Miró una última vez por encima del hombro, a través del agua turbia. La silueta oscura y gigantesca del caimán se acercaba implacablemente. Cerró los ojos por un instante, y la imagen de sus 3 cachorros, de Araguaia, llenó su mente. Kael, pequeño y vulnerable, y Kal, el curioso, Mayu, la ágil, su familia, su todo. Y entonces Piatá hizo la elección final, el sacrificio impensado. Dejó de nadar con tanta fuerza hacia adelante, comenzó a disminuir la velocidad, permitiendo que el caimán se acercara. No era rendición, era una táctica final y desesperada, nacida de un amor que no conocía límites. Sombra antigua, sintiendo que su presa comenzaba a flaquear, aceleró su avance, su único ojo sano brillando con una anticipación salvaje en la penumbra acuática. Estaba a punto de alcanzarla, sus enormes mandíbulas preparándose para el golpe final, para vengar la afrenta y el dolor que aquella audaz nutria le había infligido. Piatá podía sentir las vibraciones en el agua a medida que el coloso se acercaba, el leve cambio en la presión del agua anunciando su inminente llegada. En ese instante crítico, cuando el aliento fétido del caimán casi podía palparse y la sombra de su cabeza comenzaba a oscurecer la poca luz que se filtraba desde la superficie, Piatá ejecutó la última y más desesperada fase de su plan. Con las últimas fuerzas que le quedaban, en lugar de intentar una esquiva lateral que solo prolongaría la agonía y la mantendría en la zona de peligro para su familia, hizo algo completamente contrario a cualquier instinto de autopreservación. Giró su cuerpo y con un impulso final se lanzó directamente hacia abajo, hacia el lecho más profundo y fangoso del río, donde sabía que la vegetación acuática era más densa, casi impenetrable. No era una huida, era una inmersión hacia lo desconocido, hacia un laberinto de raíces sumergidas, de troncos caídos y de una oscuridad casi total. Su objetivo ya no era solo alejar al caimán, sino perderlo, confundirlo, o, en el peor de los casos, asegurarse de que si iba a morir, lo haría en un lugar donde su cuerpo no fuera fácilmente encontrado, donde su muerte no sirviera de advertencia o de atracción para otros peligros hacia la zona donde su familia luchaba por sobrevivir. Sombra antigua, sorprendido por este movimiento suicida, la siguió, pero su enorme tamaño y su visión limitada por la herida y la turbidez del agua se convirtieron en una desventaja en aquel entorno intrincado. Chocó contra troncos sumergidos, se enredó momentáneamente en gruesas matas de algas y raíces. La furia lo impulsaba, pero la astuta maniobra de Piatá lo había llevado a un terreno donde su poderío era menos efectivo. Piatá, más pequeña y ágil incluso en su estado de agotamiento, se deslizó por pasadizos estrechos entre las raíces, sintiendo cómo las ramas arañaban su piel, cómo el fango espeso dificultaba cada movimiento. Sus pulmones ardían como fuego. La necesidad de aire era una tortura insoportable. Sabía que estaba llegando a su límite absoluto. Encontró una oquedad bajo un enorme tronco petrificado, un espacio apenas suficiente para acurrucarse, y se introdujo en él, quedando casi completamente oculta en la oscuridad fangosa. Y esperó. El tiempo pareció detenerse. Podía oír los movimientos pesados y furiosos del caimán cerca, buscándola, golpeando el agua y los troncos con su cola. Cada golpe hacía vibrar el agua y el fango a su alrededor. Piatá contuvo la respiración hasta que sintió que iba a desmayarse, sus músculos temblando por el esfuerzo y la falta de oxígeno. Rezaba a todos los espíritus del río, a todas las fuerzas ancestrales del pantanal, para que su sacrificio no fuera en vano. Los minutos se hicieron eternos. Los sonidos del caimán comenzaron a espaciarse, a alejarse ligeramente. Quizás la oscuridad, la dificultad del terreno o la pérdida de sangre de su propia herida lo estaban disuadiendo. O quizás, simplemente, había perdido el rastro en aquel laberinto subacuático. Finalmente, cuando Piatá sintió que no podía aguantar ni un segundo más, cuando la oscuridad comenzaba a invadir su visión, no solo por la falta de luz, sino por la falta de aire, los ruidos cesaron por completo. Un silencio denso, profundo, se instaló en el lecho del río. Se había ido, o estaba esperando, inmóvil, como suelen hacer los caimanes antes de un ataque sorpresa. Con una agonía indescriptible, Piatá esperó un poco más.
luchando contra la inconsciencia. Luego, con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se impulsó fuera de la oquedad y nadó desesperadamente hacia la superficie. Rompió la superficie del agua con una bocanada convulsa, su cuerpo temblando violentamente, sus ojos buscando frenéticamente a su alrededor. Estaba en una zona del río que no reconocía de inmediato, más abajo de donde había ocurrido el ataque, en un remanso tranquilo rodeado de manglares. Del caimán no había ni rastro. Estaba viva, herida, exhausta hasta el alma, pero viva. Su primer pensamiento, su única preocupación, fue su familia. ¿Estarían bien? ¿Habría logrado Kyle sobrevivir? Y Araguaya, y Cal, Mayú, el terror y la angustia volvieron a atenazarla, pero esta vez, mezclados con una determinación renovada. Tenía que volver, tenía que saber. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a nadar contra la corriente, buscando la orilla, orientándose por el sol que comenzaba a descender en el horizonte. Cada movimiento era un suplicio. Sus heridas sangraban de nuevo. Su cuerpo estaba magullado y dolorido, pero la imagen de sus cachorros la impulsaba hacia adelante. Mientras tanto, en la pequeña isleta de arena, Araguaya había estado trabajando frenéticamente para salvar a Kyle. El cachorro estaba inconsciente, su pequeño cuerpo frío y con múltiples heridas de los dientes del caimán. Araguaya lo lamía vigorosamente, intentando estimular su respiración, limpiando sus heridas, emitiendo suaves gemidos de angustia y aliento. Y Cal y Mayú, después de un tiempo paralizados por el terror en la orilla opuesta, habían logrado cruzar a nado hasta la isleta, impulsados por la necesidad de estar cerca de su hermano y su padre. Ahora observaban, acurrucados y temblando, la lucha de Araguaya por la vida de Kyle. El sol ya casi se había puesto cuando una figura exhausta y ensangrentada emergió del agua en la orilla de la isleta. Era Piatá. Al verla, Araguaya emitió un chillido de alivio y sorpresa. Los cachorros corrieron hacia ella, tropezando en su ansiedad, y se restregaron contra sus patas, buscando el consuelo de su presencia. Piatú apenas tuvo fuerzas para responder a sus saludos. Sus ojos se clavaron en el pequeño cuerpo inmóvil de Kyle. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y pavor. Se arrodilló junto a su cachorro y comenzó a lamerlo, uniendo sus esfuerzos a los de Araguaya. Lo olfateó, lo empujó suavemente con el hocico, y entonces, un milagro. Un suspiro casi imperceptible escapó del pequeño Kyle. Un leve temblor recorrió su cuerpo. Abrió los ojos, débiles y desenfocados, pero los abrió. Piatá sintió una oleada de emoción tan intensa que casi la derriba. Su cachorro, su pequeño Kyle, estaba vivo. Contra todo pronóstico, había sobrevivido a las fauces del gigante. Su sacrificio, su impensada estrategia, no había sido en vano. La noche que siguió fue larga y vigilante. La familia se acurrucó junta en la isleta, Piatá y Araguaya turnándose para cuidar de Kyle, lamiendo sus heridas, manteniéndolo caliente. Piatá apenas podía moverse. El dolor de sus propias lesiones era intenso, pero la visión de su familia reunida, de sus 4 amores a salvo, era el mejor bálsamo. Al amanecer, Kyle estaba un poco más fuerte, todavía débil, pero alerta. Piatá sabía que necesitaban encontrar un lugar más seguro, lejos de las zonas de caza de sombra antigua, si es que el monstruo seguía merodeando. Con infinita precaución, guiaron a sus cachorros de regreso al agua, nadando cerca de las orillas, siempre vigilantes, hasta que encontraron una vieja tejonera abandonada, más pequeña que la suya, pero lo suficientemente segura por el momento. La recuperación de Kyle fue lenta pero progresiva. Las cicatrices en su pequeño cuerpo serían un recordatorio permanente de aquel día terrible, pero también de la increíble valentía de su madre. Piatá también tardó semanas en sanar por completo. Su cuerpo estaba marcado, pero su espíritu, lejos de estar quebrado, parecía haber adquirido una nueva dimensión de fortaleza y sabiduría. La noticia del enfrentamiento y del increíble sacrificio de Piatá se extendió por el río, no a través de palabras humanas, sino a través de esa red invisible de comunicación que une a las criaturas del pantanal. Otros grupos de nutrias, otros animales, parecían tratar a la familia de Piatá con un nuevo tipo de respeto. Y Sombra Antigua, el terror del río, aunque fue visto de nuevo semanas después,
cojeando ligeramente y con la evidente cicatriz de un ojo perdido, pareció volverse más cauteloso, menos audaz. Quizás la memoria del dolor infligido por aquella nutria indomable y la incomprensible estrategia que lo había llevado a un laberinto de muerte habían dejado una marca imborrable en su primitiva psique de depredador. Piatá nunca olvidó aquel día. A veces, cuando miraba a Kyle jugar, ahora un joven adulto fuerte y lleno de vida, una sombra cruzaba sus ojos inteligentes. Recordaba el terror, el dolor, la desesperación, pero también recordaba la claridad de aquella decisión, la fuerza que había encontrado en lo más profundo de su ser para hacer lo impensado. No lo consideraba heroísmo. Para ella había sido simplemente lo que una madre debía hacer, proteger a sus crías a cualquier costo. Y así en el corazón del Pantanal, la vida continuó, con su belleza y su brutalidad. Pero para una pequeña familia de nutrias gigantes y para todos los que llegaron a conocer su historia, el mundo nunca volvería a ser exactamente el mismo. Habían sido testigos de un amor tan poderoso, de un sacrificio tan profundo, que trascendía las simples leyes de la naturaleza. Habían visto a una madre enfrentarse a la muerte misma y a través de un acto de valentía y astucia casi divinos, arrancar a su hijo de sus garras. La leyenda de Piatá, la nutria que hizo un sacrificio impensado, se convirtió en un susurro eterno en los juncos, en el fluir del río, un recordatorio de que el amor de una madre es quizás la fuerza más salvaje e indomable de todas. Un amor capaz de mover el mundo, de desafiar a los gigantes, de hacer verdaderamente lo imposible. El sol se pone sobre el Pantanal, pintando el cielo de colores que Piatá y su familia observan desde la seguridad de su nueva tejonera. Kyle, ahora casi tan grande como su padre, nada juguetonamente cerca de su madre, rozando su costado con afecto. Las cicatrices son visibles, pero también lo es la vida que bulle en él. Piatá lo mira, y en sus ojos no hay tristeza, solo una profunda, inmensa y serena paz. Ha cumplido, ha protegido, ha amado con una furia que hizo temblar al mismísimo Señor de las aguas. Y esa es la única victoria que realmente importa. Este acto de Piatá, este sacrificio impensado, no fue una rendición, sino la más alta forma de lucha. Una lucha donde la mente y el corazón superaron la fuerza bruta, donde el amor maternal se convirtió en la estrategia más brillante. Si esta historia de coraje extremo y amor incondicional ha tocado tu espíritu, si te ha recordado la increíble fuerza que reside en el instinto de protección, te pedimos que te unas a nuestra manada. Suscríbete a Furia Animal, déjanos un me gusta si la valentía de Piatá te ha inspirado, y comparte este relato con todos aquellos que necesitan creer en los milagros silenciosos que ocurren cada día en el indómito corazón de la naturaleza. Porque las madres, en todas sus formas, son las verdaderas heroínas de este planeta. Nos vemos en la próxima historia de Furia Animal, donde la supervivencia escribe sus capítulos más impactantes.